Y quiero comenzar en esta noche, a ver, me van a informar allá por favor los de staff si están preparados los videos, ¿sí? ¿Listo? Entonces, quiero que usted le preste atención a la siguiente información. Bueno, vamos a ver los videos entonces, luego comenzamos con una pregunta. Y la pregunta del millón: ¿cómo podemos bajar de peso en una semana? ¿Será que seguimos el consejo de una de mis seguidoras? Uno de los goles más importantes de mi vida ha sido el estar en buen estado físico. Yo metí ese gol, hago ejercicio, dieta balanceada y tomo el Reduce Fast Fat cada vez que lo necesite. ¿Y tú qué esperas? Yo te lo garantizo. Muy bien, ¿y cuántos han estado en la misma encrucijada que los personajes que vimos en el video? A ver, levante la mano, dígale al de lado, no se esconda, yo sé que tú has estado en esa encrucijada. A ver, levante la mano el que ha estado en esa encrucijada. ¿Mm? ¿Cuántos han intentado darse el golpecito en la barriga para que le salgan las chocolatinas? ¿Cuántos de ustedes se identifican conmigo de que muchas veces han tratado, tal vez usted no lo ha intentado, mira el de lado y dígale, yo sé que tú nunca lo has intentado. Yo sé que usted nunca ha tomado Reduce Fast Fat. Yo sé que nunca lo ha tomado. Ni nunca se ha untado la crema reductora de abdomen. Nunca la ha usado. Yo sé que usted no, pero por lo menos lo ha pensado. Entonces levante la mano aquel que alguna vez pensó, después de una propaganda de estas, usar uno de estos productos. A ver, levante la mano el que se identifica conmigo, el que dijo, tengo un gordito, un bananito por aquí, un bananito por allá, y necesito reducirlo. ¿Cuántos se identifican con el pibe Valderrama? Reduce Fast Fat. ¿Ah? Yo tengo un familiar que está especializado en el tema. Y ese hombre cada vez que me encuentra me dice, mira, tengo la última crema Reduce Fast Fat. Te la untas y la verdad que me ha animado. Pero no lo he hecho, ¿por qué? Porque a la semana lo veo y está igual de gordo. ¿Usted alguna vez se ha hecho esta pregunta? ¿Por qué la gente abre centros de gimnasia pasiva para que la gente baje de peso? ¿Cierto? La respuesta es porque hay muchas personas que queremos ver milagros en nuestra vida sin tener que hacer un mayor esfuerzo. Pregúntele al lado, ¿te gusta esforzarte? Ahora, esto que acabamos de ver en esas propagandas, en esos videos, es simplemente un reflejo de lo que a nuestra vida viene. Ese es un estilo, una manera de pensar. Llévelo al inglés. ¿Cuántas veces no pensó usted en comprar un producto que se pusiera debajo de la almohada y que usted toda la noche estuviera escuchando el inglés y a la mañana siguiente, hello, good morning, oh, aprendí inglés? ¿Cuántas veces pensó algo así como lo que le acabo de decir, verdad? Muchas veces. Entonces, lo que el mundo nos está diciendo es, hazlo sin esfuerzo, hazlo sin dedicación. Y eso, desafortunadamente, este tipo de pensamiento lo hemos extrapolado a otras áreas de nuestra vida. De pronto lo pensamos en lo físico, pero después también lo podemos pensar en nuestra área laboral o en nuestra área familiar. Ese pensamiento o ese estilo de pensamiento de hazlo sin esfuerzo nos lleva a perdernos la oportunidad de ver los milagros que Dios tiene preparados para nosotros en este tiempo. La mentalidad del fácil nos lleva a perder los propósitos, los planes, las maravillas, los prodigios, los milagros de Dios para este tiempo. Dígaselo al de al lado, esta mentalidad te puede hacer perder los milagros de Dios. Ahora, tengo una pregunta para usted. ¿Qué produce o qué le da vida a los milagros? La fe, dígale al de al lado, la fe. Vamos a verlo, Mateo capítulo 9, versículo 27 al 29 dice lo siguiente. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? Y ellos respondieron, sí, Señor, lo creemos. Entonces él le tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. La fe
es la que produce los milagros. Y a mí me gustaría, si usted está tomando notas, que anotara 3 cosas importantes en esta noche. Número 1, la fe es la que gesta los milagros. Anote, la fe es la que gesta los milagros. Número 1, la fe es la que gesta los milagros. Número 2, la fe no es pasiva, la fe es activa. La fe sin acción es una fe muerta. Entonces nuestra fe no puede limitarse como el de la propaganda a tomarse unas pastillitas y esperar a que la gordura se vaya. ¿Implica qué? Una acción. La fe implica acción. Y en tercer lugar, anote esto por favor si está tomando apuntes. La fe es como un músculo que cada uno de nosotros tiene, que debe ser fortalecido y que debe crecer para ver milagros. Entonces lo voy a repetir, 3 cosas importantes acerca de la fe. Número 1, la fe es la que produce el milagro. La fe es la que gesta el milagro. Número 2, la fe no es pasiva, la fe es activa. La fe sin obras es una fe muerta. Y número 3, la fe es como un músculo que uno tiene. Si usted se quiere ver musculoso, si se quiere ver así refinado, bien alineadito, bien puestecito y no un buñuelo, ¿qué tiene que hacer? Ejercitar los músculos. El músculo para fortalecerse tiene que ejercitarse. Para poder ver milagros, nuestra fe entonces tiene que ser ejercitada y tiene que crecer. Ahora, en esta noche yo quiero invitarlo a que estudiemos la vida de Josué. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver cómo podemos ejercitar y fortalecer ese músculo de la fe y usted pueda conquistar un milagro. Ahora le hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes están esperando un milagro? Dígale al de al lado, ojo que te puedes quedar esperando el milagro. Como aquel que se toma las pastillas y espera que la pastilla le haga el efecto total, ¿cierto? O como el que va al gimnasio y entonces levanta la pesa y se la ponía en la barriga para ayudarse. Se va a quedar así, porque la fe necesita ejercitarse y la fe necesita crecer para producir milagros. Y por eso esta prédica se titula Escucha, habla y actúa. Dígale al de al lado, escucha, habla y actúa. Y yo quiero que usted recuerde algo y que se lo lleve hoy en su mente y en su corazón. La fe es como un músculo que necesita ejercitarse, que necesita fortalecerse para que uno pueda ver un milagro. ¿Quién era Josué? Como vamos a hablar de él, vamos a hacer un breve repaso de Josué y usted me va a ayudar en esta noche recordando un poco la biografía de este personaje bíblico. ¿Quién era Josué? Entonces vamos a remontarnos a la historia del Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo encontramos a un personaje llamado Josué. En el libro de Éxodo, en el libro de Números, ahí aparece la historia de un hombre llamado Josué. Ahora, ¿qué sabe usted de Josué? No se llamaba inicialmente Josué, ¿cómo se llamaba? Oseas. Y Dios le cambió el nombre a Josué. Listo. ¿Qué más sabemos de Josué? A ver, ayúdenme en esta noche, por favor. Fue el sucesor de Moisés. ¿Listo? ¿Qué más sabes tú de Josué? ¿Fue qué? Fue el que lideró al pueblo de Israel para entrar hacia la tierra prometida. Fue el sucesor de Moisés, dirigió después al pueblo para entrar a conquistar la tierra prometida. ¿Qué más sabemos de Josué? O sea, cuando Dios lo llamó y le dijo, Moisés se murió, hermano, el hombre le dio temor de ser el sucesor. ¿Qué más sabemos de Josué? Fue uno de los 12 espías. Entonces vamos a recapitular y a ponerle en orden cronológico todo lo que ustedes me han dicho. ¿Quién era Josué? Josué fue uno de los hombres que salió de Egipto hacia la tierra prometida. ¿Liderado por quién? Por Moisés. Moisés era el líder de toda esa cantidad de gente y dentro de ese número considerable de personas, ahí había un hombre llamado Josué. Josué fue un hombre llamado cuando iban a conquistar la tierra prometida por primera vez, nombraron los líderes de cada tribu, nombraron gente así valiente, forzada, y uno de esos fue Josué. Fue el que fue a ver la tierra prometida, la exploró. Ahora, ¿cómo fue el dictamen que él dio acerca de la tierra prometida? Fue de los únicos, o 2 solamente se atrevieron a dar un dictamen bueno de esa tierra prometida. Uno de esos hombres fue Josué, el otro fue Caleb. Ahora, ¿qué pasó con la generación que lo acompañaba? La generación contemporánea con él murió. ¿Quién fue el que pudo llegar a la tierra prometida? Josué y Caleb. Dios los premió y les permitió llegar a la tierra prometida. En ese tiempo de caminar por el desierto, Josué se convirtió en la mano derecha de Moisés.
Moisés subía a orar con el Señor, entraba ahí a la presencia de Dios, subía a la montaña, y ¿quién se quedaba esperándolo ahí cerquita en las faldas de la montaña? Josué. Josué iba al tabernáculo a encontrarse con el Señor. Moisés iba al tabernáculo a encontrarse con el Señor y Josué se quedaba a la puerta del tabernáculo. Entonces Josué empezó a cobrar una importancia relevante y fundamental en el pueblo de Israel. Tanto fue su liderazgo que cuando Moisés muere, Dios decide delegarle a él la misión de llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, con eso claro, yo quiero compartirle un milagro sobrenatural que vivió este hombre. Y usted me va a ayudar a clasificar este milagro. Usted me va a decir, fue un milagro pequeño, grande, súper grande, hiper mega grande. ¿Listo? Entonces, Josué capítulo 10. Estamos hablando de que la fe necesita ejercitarse. Estamos hablando de que la fe necesita fortalecerse para que pueda producirse un milagro. Entonces, vamos a analizar el milagro que presenció o que pudo ver Josué en su vida. Josué capítulo 10 versículo 12 al 14 dice lo siguiente: el día en que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Muy bien, entonces ayúdeme a clasificar el milagro que pasó en la vida de Josué. Pequeño, mediano, grande, super grande, hiper mega grande, fuera de categoría, categoría especial. ¿Cuántos levantan la mano y dicen sin antecedentes, categoría especial, premio fuera de categoría? Fue un super milagro. Ahora la pregunta que yo le quiero hacer es: ¿cuántos quieren tener una clase de milagro como la que vivió Josué? Para eso necesitas ejercitar tu fe, para eso tu fe tiene que crecer, tiene que hacerse fuerte para poder generar un milagro como tal. ¿Por qué? Porque la fe es la que genera, o la fe es la que engendra el milagro. La fe sin acción es una fe muerta. La fe necesita ¿qué? Ejercitarse. Es ese músculo espiritual que te va a permitir presenciar milagros como el que Josué pudo vivir en su vida. ¿Qué fue lo que gestó el milagro de que el sol se detuviera, que la luna no saliera, de que el día se extendiera? La fe. ¿Qué es fe? Certeza y convicción de que las cosas van a pasar. ¿Qué tenía Josué? Certeza y convicción en Dios. Tú quieres tener una fe que genere milagros, necesitas certeza y convicción de las cosas. Pregúntate, ¿tienes certeza? ¿Tienes convicción? Mira al del lado y dígale: ¿tienes certeza? ¿Tienes convicción? Pero me gustaría que reflexionáramos acerca de algo. ¿Josué creyó en el Señor? Sí. Pero de la noche a la mañana ese milagro sobrenatural de categoría especial se presentó en su vida. No. Ese milagro se generó producto de un proceso de maduración de su fe. Mientras vamos caminando con Dios, nuestra fe va madurando, y en la medida que la fe va madurando, los milagros más grandes vamos a empezar a ver. ¿Cuántos han podido presenciar un milagro en su vida? Le aseguro que ese milagro no se compara con el de mañana. Y le aseguro que ese no se comparará con el de dentro de un mes, ni con el que va a vivir dentro de un año. Porque cada día que nosotros tenemos certeza y convicción de Dios, los milagros van a ir creciendo. Pero la pregunta es: ¿por qué los milagros de esta magnitud no pasan de la noche a la mañana? ¿Por qué cree usted que los milagros no pasan? O sea, ese milagro que usted dice, se detuvo el sol, y hasta el día de hoy ese milagro nos ha marcado. Cada 4 años el calendario nos recuerda de que un día en la historia de la humanidad hubo un hombre que se atrevió a hacer una oración diferente y Dios la contestó. Esa oración fue: Señor, detén el sol hasta que nosotros derrotemos a nuestros enemigos.
Ese milagro quedó marcando la historia. Los milagros que Dios quiere hacer en tu vida marcarán tu vida y la vida de tus generaciones. Pero ¿cómo lograr que ese milagro que estamos esperando suceda de esa manera? A través de la fe. La fe necesita crecer y fortalecerse. Entonces, usted y yo vamos a aprender en esta noche cómo fortalecer esa fe. Ustedes me dijeron inicialmente que querían ver milagros, ¿no? Sí, mira el de al lado y dígale, tú dijiste eso, ¿no? ¿Sigue firme en la convicción de que quiere ver un milagro en su vida? Entonces necesitamos aprender cómo fortalecer y cómo hacer crecer nuestra fe. Todos tenemos una medida de fe. Levante la mano el que tiene fe. Todos, mira el de al lado y dígale, si no la levantaste, tú también tienes una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Esa medida de fe que hoy tenemos nos sirve o nos alcanza para determinado tipo de milagros. Sin fe no habrá milagro. Dios nos dio una fe. En Romanos capítulo 12, versículo 3 dice que Dios nos dio a cada uno una medida de fe. Cuando recibimos a Jesús, somos capacitados o el Espíritu Santo viene a morar en nosotros e inmediatamente un fruto del Espíritu viene a morar en nuestra vida, se llama fe. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que todo el que es hijo de Dios puede levantar la mano en esta noche y decir, yo tengo una medida de fe. Esa medida de fe te va a alcanzar para un cierto tipo de milagro. Entonces, ¿cómo nos ayuda Dios a fortalecer esa medida de fe que Él ya nos dio? Número 1, Dios nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe y a que nuestra fe crezca a través de los milagros de otras personas. ¿Qué tengo que entender yo de esto? Los milagros que Dios permite en la vida de otras personas son la plataforma inicial para que mi medida de fe crezca. Yo voy en este camino con el Señor y he visto muchos milagros que Él ha hecho. Y recuerdo uno en particular. Hace muchos años, en el 2003, cuando yo estaba empezando a caminar ya con el Señor firme, yo vi un milagro que Dios hizo en un joven que tenía SIDA. Ese muchacho se enredó con una persona, esa persona lo engañó y finalmente una relación sexual ilícita lo llevó a tener SIDA. Y yo vi con mis propios ojos el dictamen médico, un resultado de un examen de laboratorio que decía, este hombre es portador del VIH. Y se empezó a orar. Y las personas a donde yo asistía, en donde yo recibía edificación, empezaron a orar, hicieron un ayuno tremendo por esa persona. Y al cabo de unos meses ese joven se había casado y aparentemente la esposa había quedado, o la esposa aparentemente tenía SIDA y ella había quedado en embarazo, o sea que el bebé tenía SIDA, o sea que eran los tres. Y empezó la iglesia a orar, la iglesia empezó a interceder, la iglesia empezó a clamar por ellos. Y al cabo de unos meses, cuando el bebé nace, pues lógicamente lo primero que hacen es hacerle una prueba de VIH. ¿Cuál fue el resultado para sorpresa de todos? Negativo. Entonces, al ver los médicos de que el bebé no era portador del síndrome del VIH, deciden repetirle la prueba a la mamá. Y la mamá sale negativo. Y dicen, algo pasó, vamos a hacerle la prueba al papá. Y el papá salió positivo. No acabó el milagro, hubo una parte del milagro para la familia, pero él siguió perseverando, ellos siguieron insistiendo y pudimos ver finalmente la manifestación gloriosa de Dios trayendo sanidad sobre ese joven. Los tres fueron sanos de SIDA. Esos milagros fueron la plataforma inicial que Dios usó para fortalecer, para hacer crecer mi medida de fe. Eso fue lo que Dios usó en la vida de Josué para prepararlo cuando él iba a enfrentar milagros como aquel que pudo ver en su vida al detener el sol. No se ponga bravo cuando Dios le haga un milagro a otra persona. Eso es lo que le quiero decir en esta noche. A mí me ha pasado que me he incomodado cuando veo que otra persona prospera. No sé usted, pero a mí me ha pasado. Inclusive Dios me ha permitido o me ha dado la oportunidad de ir a otras iglesias, en otras ciudades, en otros países, y cuando llego allá yo digo, en vez de alegrarme de lo que Dios está haciendo en ese lugar, digo todo lo que le falta a mi lugar. Y empiezo a decir, ay, en la iglesia falta tal cosa, ay, en la iglesia falta tal cosa, ay, falta tal cosa, ay, falta tal cosa. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo, cambie la perspectiva. Yo no lo traje para que usted esté lamentándose.
Yo no lo traje para que usted se esté autocriticando, yo no lo traje a eso, yo lo traje para que usted vea el milagro que yo he hecho en este lugar y que yo soy capaz de hacer en tu vida. Mira al del lado y dígale, cuéntame tu milagro. Los milagros de otros, si yo aprendo, como decía Daisy el fin de semana, ¿es cuestión de qué? Dígale al de al lado, ¿es cuestión de qué? De enfoque. Si yo cambio mi enfoque y en vez de ver con envidia lo que Dios está haciendo con el otro y empiezo a verlo es como una oportunidad de ver lo que Dios es capaz de hacer, mi fe que va a fortalecerse. En vez de debilitarse cuando yo voy a quejarme, a lamentarme y a decir, ay no, pero ese que tiene, ese no va a la oración, yo sí voy a la oración, ese diezma, yo no. Si yo cambio mi enfoque, mi fe empieza ¿a qué? A fortalecerse. Mira al lado, dígale, mi fe empieza a fortalecerse, porque la fe es la que produce el milagro, porque la fe sin acción es una fe muerta, porque la fe necesita ser fuerte para hacer o para generar milagros grandes. Eso lo aprendí yo. Entonces dejé de ver lo que faltaba en la iglesia y empecé a disfrutar lo que Dios hacía en esas iglesias, y de repente Dios empezó a hacer también en la iglesia de nosotros. Así fue Josué. A él no le pesó ser el segundo de Moisés. Él caminaba con Moisés e iba aprendiendo. Yo creo que Moisés era un hombre así bien perfeccionista. Es mi percepción. El hombre caminaba con un cuaderno y decía, Moisés, milagro número 1, plaga número 1, milagro 1, plaga número 2, milagro 2. Y así anotó las 10 plagas. Luego anotó el milagro cuando Moisés levanta la vara y el mar rojo se abrió. Dijo, Moisés hizo esto. Luego, cuando Moisés oró y vino el maná del Señor también en el desierto. Cuando Moisés le habla que golpea la roca y sale agua a chorros por montones para alimentar, para darle de beber a más de 2 millones de personas. Josué siempre estaba atento de lo que su maestro, de lo que su mentor hacía. No tenga problema con los milagros que viven otras personas. No se ofusque, no se moleste. Josué era humilde al reconocer que su medida de fe era inferior a la medida de fe de Moisés. No tenga usted un problema de reconocer que tal vez la medida de fe de su vecino es superior a la suya. Y por eso el milagro que él está viviendo es tal vez superior al que usted está viviendo, pero eso es temporal. Porque el objetivo de Dios es que su medida de fe crezca, se fortalezca y usted viva milagros semejantes o superiores a los que la otra persona vivió. Josué era consciente de eso. Éxodo 33, 9 al 12. Dice lo siguiente: cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo, preste atención, cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. ¿Qué hacía el pueblo en general? La presencia de Dios venía, como era la nube de día, entonces la nube caminaba y de pronto la nube se detenía y se posaba sobre donde estaba la tienda de reunión. Cuando la nube bajaba a la tienda de reunión, Moisés iba a encontrarse con el Señor. ¿Qué hacía el pueblo mientras tanto? Todo el mundo se iba ¿a qué? A su tienda. Y si usted alguna vez ha leído Números capítulo 11, uno a través de la palabra descubre que era lo que se iban a hacer allá en la tienda. Se iban a murmurar de Moisés, se iban a murmurar del Señor. Pero veamos qué hacía Josué mientras tanto. Versículo número 11 dice: dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. O sea, él veía el milagro de ver a Dios hablando cara a cara con Moisés. Mientras la gente se iba para la carpa, él estaba ¿qué? Aprendiendo del milagro del otro. Así que dígale, al de al lado dígale, voy a aprender de tu milagro. Ya no me da rabia, que Dios te bendiga. Ya no me dan celos. Ahora disfruto tus victorias, porque tus victorias edifican y fortalecen mi fe. Eso es lo primero. ¿Quieres tener una fe fuerte? Disfruta, deleita los triunfos de tus vecinos. Josué fue testigo ocular
de todos estos hechos y vio el poder sobrenatural de Dios. Ok, ¿qué pasó entonces? Dios vio o Dios notó que Josué era un buen aprendiz. ¿Qué pasa cuando Dios ve que tú y yo somos buenos aprendices de los milagros de otras personas? Dios nos va a decir lo mismo que le dijo a Josué. ¿Quiere usted saber lo que Dios le dijo a Josué después de que él se dio cuenta de que su medida de fe había crecido y se había fortalecido producto de los milagros que había visto en la vida de Moisés? Le dijo lo siguiente, Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Este pasaje es importante, ¿por qué? Porque nos va a decir lo siguiente que necesitamos hacer para ejercitar y fortalecer nuestra fe y ver milagros más grandes. El Señor le dijo a Josué lo siguiente, Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Léaselo al de al lado, dígale, esfuérzate y sé valiente. Ahora usted respóndale, ¿para qué? Y el Señor le dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para eso necesitas ser fuerte y valiente. Luego, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Número 1, quiero fortalecer mi fe. ¿Qué debo hacer? Aprender de los milagros de otros. Número 2, ¿qué debo hacer para que mi fe se fortalezca y pueda crecer a niveles superiores y pueda haber milagros más grandes que los que ya yo he visto? Número 2, aprende a ejercitarte en la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. Tengo que aprender a ser una persona que escucha. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír, uno percibe lo que están hablando. Escuchar es prestar atención con la mente, con el corazón. Tenemos que aprender a prestarle atención a Dios, a la voz de Dios. Ahora usted se preguntará, ¿cómo puedo yo ejercitarme en escuchar la voz de Dios constantemente? La respuesta es sencilla. Ejercítese en la lectura de la Biblia todos los días. Tal vez hoy no escuche la voz de Dios con claridad. Tal vez mañana usted diga, creo que la escuché o no la escuché. Pero le aseguro que al cabo del tiempo uno se va familiarizando con el tono de voz de Dios. Tenemos que aprender a familiarizarnos con la Biblia. En otras palabras, ¿quieres que tu fe crezca para producir milagros superiores? ¿Quieres que tu fe crezca para ver milagros superiores? Usted me dijo que quería ver milagros. Esa fue la primera pregunta que le dije. ¿Quiere ver milagros? Amén. No, usted no me dijo así, usted me dijo amén. ¿Cierto? Yo quiero ver un milagro. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Ejercítate en la lectura de la palabra. No desprecies la Biblia. A veces nos enfrentamos con una actitud que yo creo que si Dios fuera en otro tiempo nos hubiera arrasado. Ay, qué jartera, hoy toca leer 3 capítulos. Ay. Salmo 12, Salmo 13, Salmo 14 y fuera de eso Juan capítulo 9 del 1 al 27. Y llegamos con una actitud que Dios dice, ¿y qué le voy a hablar? Con esa actitud, ¿qué le voy a hablar? Entonces no se deje llevar por esa actitud negativa. Recuerde, la fe necesita crecer, la fe necesita fortalecerse para ver milagros. Siempre vaya con expectativa de que Dios le va a hablar. Todos los días, le voy a hablar desde mi experiencia. Yo sé que todos los días Dios tiene un reto de la fe. Así como hay un libro que se llama Los retos del amor. Hay un trabajo que dice, vamos a hacer 40 días de retos del amor. Yo le aseguro que Dios tiene todos los días un reto para nosotros de la fe.
Pablo en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir esto? No menosprecie nunca los tiempos que usted tiene a solas con Dios y la palabra. No los menosprecie. No menosprecie venir a la iglesia y escuchar una palabra. No la menosprecie. Cuando usted menos piense, Dios va a lanzar una palabra que va a iniciar el milagro. Porque dice la Biblia, la fe viene ¿por qué? Por el oír. En otras palabras, muchos milagros en nuestra vida van a nacer de la palabra que Dios nos da. En mi vida personal, los mayores milagros que yo he visto han salido de una palabra. Dios me concedió los deseos de mi corazón de poder trabajar en una empresa que yo deseaba. Pero antes de eso, Dios tuvo que darme una palabra para que yo tuviera que viajar a otro país. Yo no quería viajar a ese país. Pero Dios me habló en Hebreos capítulo 10 y me dijo, mire, los que retroceden no agradan mi alma. Para alcanzar el galardón se necesita perseverar. Cuando yo vi esa palabra, cuando la persona que me la dio, me la leyó, en mi corazón se encendió algo. La palabra va a encender la fe que está adormecida esperando por gestar un milagro. Tu corazón está esperando una palabra que lo active para creer en un milagro superior. Lo que has visto no es completo, no es todo lo que Dios tiene preparado para ti. Él dijo, yo tengo planes para ti, ¿cierto? Planes de bien y no de mal, planes que tienen futuro y esperanza. Pero el Señor también dice en su palabra, yo te voy a mostrarte cosas que ojo no vio, y te voy a hablar cosas que oído, dígale al de lado, que oído no había oído jamás. Por eso yo no puedo despreciar los tiempos de la palabra. Si tengo tiempo libre debería escuchar ¿qué? Palabra, porque en algún momento esa palabra va a producir una explosión en mi corazón. ¿Sabe por qué Josué se atrevió a hacer una oración como esa? Sol, detente allá, luna, detente en el otro lado de allá. ¿Por qué se atrevió a hacer esa clase de oración? Porque sobre él había una promesa. ¿Por qué te vas a atrever tú a declarar tu milagro? Porque en tu vida ya hay una promesa. ¿Y las promesas de dónde salen? De la boca de Dios, del corazón de Dios, de la palabra de Dios. Por eso cada vez que yo vengo a la iglesia debo venir con ¿qué? Expectativa. Mire al de al lado y dígale, la próxima vez voy a venir con expectativa de que lo que Dios le habló a ese señor allá es una palabra que va a iniciar la fe en mi corazón para producir un milagro. No lo entendieron por acá. La próxima vez que yo venga a la iglesia, yo voy a decir, Señor, háblale a ese señor allá para que cuando él hable lo que tú le revelaste, esa palabra que sale de la boca de él, que viene de ti, active mi fe, inicia mi fe, prenda mi fe y que arranque el fuego de la fe. Yo voy a venir con expectativa, no sé tú. ¿Por qué? Porque la fe necesita crecer, la fe necesita fortalecerse para producir milagros. Nuestras oraciones tienen que estar basadas en palabras o promesas de Dios. Eso es lo número 2. Ahora lo número 3. Número 1, tu fe va a crecer viendo los milagros de otros. Número 2, tu fe va a crecer buscando promesas de Dios en la palabra. Número 3, tu fe va a crecer cuando tú la declares, cuando tú la actives. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De dónde no se debe apartar la ley? De la boca. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, muchas veces cuando uno trata de interpretar el versículo, uno dice, claro, lo que Dios le estaba diciendo a Josué era lo siguiente: guarda la ley, guarda la palabra en tu corazón, estúdiala, medítala de día y de noche y guárdala, atesórala en tu corazón. No, el Señor le estaba diciendo, ¿sabes qué, Josué? ¿Quieres ver un milagro sobrenatural en tu vida?
¿Quieres ver cosas superiores que no has visto aún? Sí, viste que se abrió el mar rojo. Está bien, viste que vino el maná del cielo. Está bien, viste que salió agua de la peña. Pero ¿quieres ver cosas más grandes? Yo le hago la misma pregunta. Yo sé que usted ha visto cómo ha salido agua de la peña. Yo sé que usted ha visto maná en el desierto. Yo sé que usted vio cómo se abrió el mar rojo. ¿Pero quiere ver cosas más grandes? Ponga la palabra en su boca. Ponga las promesas en su boca. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Josué. ¿Quieres que el sol se detenga? ¿Quieres derrotar a tus enemigos? Pon la palabra en tu boca. Coge esa promesa que yo ya te di y ponla en tu boca y declárala en el nombre de Jesús. Y usted empieza ahí a predicarse a sí mismo. Las mejores predicaciones son las que uno mismo se hace. Yo me predico a mí mismo. Cuando estoy así como que tembleque, que empieza el corazón como a palpitarme y a decirme no va a pasar, yo empiezo a decir, pero el Señor dijo. Y la semana pasada me dio una promesa que es con la que estoy batallando y declarando el milagro que viene para mi vida. ¿Qué me dijo el Señor? En 2 Samuel capítulo 23 versículo 5. Esa es mi promesa, no es la suya. Pero si le sirve, recíbala. El Señor me dijo, mire, ¿sabe qué? Mi estrategia está completa y está garantizada. Se la voy a buscar porque aquí la tengo resaltada. Mire lo que Dios me dijo. De pronto activa su fe. ¿Acaso no es mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Mira el de al lado, dígale, tiene éxito. Lo que Dios me dijo tiene ¿qué? Éxito. Lo que emprendió el puño de mi mano ¿qué? Prosperará. Pero eso lo voy declarando. En la medida que voy caminando, voy diciendo, todo lo que emprendió mi mano en este tiempo va ¿qué? A prosperar. El Señor dijo que mis planes tendrían ¿qué? Éxito. Dios tiene planes para mí ¿qué? De bien y no de mal. ¿Quién se está predicando? Yo. ¿Y cómo está la fe por dentro? Ardiendo. Está que, mejor dicho, que es un volcán que hace erupción. Porque empecé a declarar por mi boca la palabra. Tienes que convertirte en tu mejor predicador. Cuando le pregunten, ¿y cuál es su predicador preferido? Bueno, ese nadie lo sobrepasa. Ese predicador, Miguelito. Ay, ¿cuál es Miguelito? Yo, Miguelito. Mírese al espejo y diga, Dios dijo, Dios lo hará, así lo declaro, así lo decreto, así lo establezco en el nombre de Jesús. ¿Cómo se motivó Josué en los momentos difíciles? Porque para llegar a ese tiempo en donde el sol se detuvo, Josué tuvo momentos difíciles. Se muere Moisés, Dios le habla, luego empieza la conquista. ¿Recuerda usted el milagro de Jericó? Se cayeron las murallas, fue un milagro tremendo. Pero luego a los pocos días o a las pocas semanas vino la derrota con un pueblo pequeñito. Y Josué se puso a llorar. Y Dios le dijo, levántese. Pero ¿cuáles fueron las palabras que en la mente y en el corazón de Josué le ayudaron a no perder la fe? ¿Qué era lo que él constantemente se estaba repitiendo? Lo que Dios le había dicho. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Sé fuerte, sé valiente, no temas, no desmayes. A donde quiera que tú vayas, yo iré. ¿Qué te va a ayudar a que el milagro se complete? Di conmigo, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, nunca, nunca, nunca. Hasta que él pudo ver el milagro superior. Pero si usted en la primera pierde las fuerzas, su fe no se activó. Y número 4, ya para terminar, ¿qué debemos hacer? Actuar la palabra. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a hacer una oración como la que hizo Josué? En el secreto. En el secreto. Usted con Dios allá sola. Señor, yo te pido que pares el sol en el nombre de Jesús. Levante la mano, todos seríamos capaces. Levante la mano y diga, yo sería capaz. Todos seríamos capaces. En el nombre de Jesús, aquí en el secreto, Padre, yo me humillo en lo secreto para que tú me recompenses en lo público. Yo te pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que detengas el sol en Gabaón y que detengas la luna en el valle de Ajalón. Eso fue en el secreto.
Pero ahora aquí frente a toda la iglesia, ¿qué se atrevería usted a decir? Porque la Biblia dice que Josué se atrevió a hacer esta oración frente al pueblo. Uy, no, y qué oso. Y si yo pido que se detenga el sol y no, ¿cómo quedó? Cambia la actitud, ¿verdad? En el secreto somos valientes, pero en lo público nos volvemos cobardes. La oración o la fe que va a producir un milagro es la fe que te atreves a declarar, a proclamar en público. ¿Y sabes por qué? Y yo me lo he cuestionado, porque a veces Dios me dice: habla y declara un milagro hoy aquí en el nombre de Jesús. Y yo, Señor, y si no está esa persona aquí, ¿qué van a decir de mí? Nos preocupamos mucho de nuestra apariencia. Nos duele mucho el yo, ¿qué van a pensar de mí? Y si Dios no me da eso, ¿qué hacemos? ¡Ah! Cuando tú eres capaz de morir a tu imagen, a tu yo, te aseguro que Dios va a responder. Así me ha pasado a mí cuando yo, uy, Señor, y si el del dolor de cabeza no está aquí, ¿qué hacemos? Declárelo, atrévase, y usted va a poner en práctica esa fe que está ardiendo. Esa fe lo va a llevar a tomar acción, esa acción le va a dar vida, esa vida va a traer un milagro sobrenatural superior. ¿Usted lo cree? Entonces, para resumir, la fe es la que gesta los milagros. La fe necesita acciones. La fe no es muerta, la fe es activa, no pasiva. La fe necesita crecer y fortalecerse para producir milagros superiores. ¿Quieres ver milagros más grandes de los que ya viste? Aprende de los milagros de otros para que tu fe crezca y se fortalezca. ¿Qué más debes hacer para que tu fe pueda generar milagros grandes? Busca la palabra, atesórala. Todos estos tiempos, ver un programa en enlace, una prédica en internet es valioso, porque en algún momento Dios va a lanzar una palabra que va a iniciar tu fe. Va a aprender la fe y usted va a empezar: tengo fe, algo va a hacer Dios, yo creo que hay que hacerlo. Luego empiece a ¿qué? A proclamarla. Declárela en sus tiempos de oración. Predíquese a sí mismo. Cuando usted esté bajo de nota, cuando esté desanimado, cuando esté triste, cuando esté frustrado, predíquese. Declárela. Y luego ¿qué? Actúela. Si Dios le dijo vaya, vaya. Si Dios le dijo quédese, quédese. Pero actúe en obediencia, porque si Dios honra algo, es la obediencia. Y quiero terminar con una tarea para usted. Entonces, por favor, anote: tarea. Esta es la tarea práctica que usted va a trabajar una semana y luego va a venir a testificar aquí. Amén. Una semana. Va a coger un papel, un memito, donde usted quiera anotar. Anota ahí qué es lo que Dios le está llamando a hacer en este tiempo. Si Dios no lo ha llamado y usted no siente nada, ay no, pues Dios no me ha activado la fe, no tengo como fuego todavía. Entonces, ¿de quién Dios le está enseñando en este tiempo? Usted va a anotar: yo estoy aprendiendo de la vida de fulanito, Dios ha hecho unos milagros tremendos, me estoy alimentando en mi fe de fulanito. Y lo va a poner ahí en ese papel frente al espejo donde usted se peina. Si usted siente ese llamado de Dios, ya la fe inició, ya la encendió el Señor, y hay algo que Dios lo está motivando a hacer, escríbalo. Entonces: Dios me está motivando a comprar una casa, Dios me está motivando a cambiar de empleo, Dios me está motivando a conseguir novia, Dios me está motivando a casarme, Dios me está motivando a cambiar de carro, a comprar carro, Dios me está motivando a hacer una especialización, una maestría, a hacer un viaje, no sé. Usted va a notar lo que Dios lo está motivando a hacer. Lo va a poner ahí en el espejo. Si no tiene una promesa por eso que ya usted siente ahí, usted le va a empezar a decir a Dios: ¿qué? Señor, yo necesito una palabra. Señor, yo necesito una palabra. Dios un día puso un sueño en mí y yo le dije: Señor, yo necesito una palabra para yo poder ¿qué? Impulsarme. Y Dios me dio una palabra en Ageo capítulo 2 versículo 5. Dijo: manos a la obra. Entonces, ¿qué empecé yo? Manos a la obra. Y cada vez que yo decía: es que no hay recursos, manos a la obra. El Señor me dijo que estaría conmigo. Y usted va a empezar a predicarse esa palabra, pero mirándose al espejo. Dios dijo. Y usted va a mirar al espejo y decir: Bernardo, Dios dijo en el nombre de Jesús.
que todo lo que emprenda el puño de tu mano prosperará. Dios dijo que tendrás éxito. Dios dijo que su estrategia ya está garantizada, que está protegida por Él. Dios dijo, se va a empezar a predicar. Y luego, cuando Dios le diga, va a empezar ¿a qué? A actuar la palabra. Y cuando llegue el milagro, usted va a venir y va a darnos el testimonio para que la fe de otros ¿qué? Se fortalezca. ¿Listo? Entonces, ¿anotó la tarea? ¿Preparado? Entonces, dentro de 7 días hacemos a ver una revisión de quién quiere contarnos o quién nos puede contar un testimonio. Mi testimonio va a edificar la fe de otros. Yo no me voy a poner bravo si otro lo bendice el Señor, ¿cierto? Que ya no nos vamos a poner bravos, que vamos a decir, gloria a Dios, mi fe está ¿qué? Creciendo. Mi fe se está preparando para recibir el milagro. Amén. Señor, y te damos gracias por esta noche. Gracias porque podemos orar y entregarte, Señor, nuestras necesidades. Gracias porque en nuestro corazón has puesto una medida de fe. Te doy gracias, Señor, porque la medida de fe que tú nos has dado es propicia para este tiempo. No es una fe más pequeña, no es una fe insignificante, no es una fe debilucha, es una fe que está preparada para el reto de este tiempo. Pero yo te pido hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que a cada uno de nosotros nos des la capacidad de ejercitar la fe. Hoy reprendemos de nuestra vida la pereza espiritual, el facilismo, el creer que podemos tomarnos unas pastillas y vamos a bajar de peso, algo así. Sabemos que tenemos que esforzarnos. Hoy escuchamos tu voz que dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Gracias, Señor, por los milagros que yo he visto en la vida de muchas personas que han alimentado mi fe y me han fortalecido, Señor. Gracias, gracias. Y te doy gracias, Señor, por esa persona o esas personas a través de las cuales tú me has hablado, Señor. Me gozo con sus triunfos, me gozo con sus éxitos, me gozo en el nombre de Jesús con sus logros. Gracias, Señor. Se va de mí toda envidia, celos, rivalidad. Hoy comprendo por la revelación de tu palabra que esos triunfos de ellos son también mis triunfos. Me gozo y me deleito en ellos en el nombre de Jesús. Ahora siento mi fe más fuerte. Siento mi fe más grande, más poderosa para empezar a gestar mayores milagros. Por eso te pido hoy, Señor, que me enseñes, Espíritu Santo, a valorar la palabra. Amo tu ley, amo tu palabra, Señor. Pone en mí el querer como el hacer de leerla con pasión todos los días de mi vida, con la expectativa de que en ella encontraré, como dijo Pedro, palabras de vida para mí, en el nombre de Jesús. Que cuando yo venga a la iglesia o cuando yo esté escuchando un mensaje en la radio, en internet, en la televisión, mi corazón arda de pasión por escuchar esa palabra. Dame la actitud correcta, Señor. Te pido perdón las veces que me he enfrentado a tu palabra con pereza, con jartera, con aburrimiento. Las veces que he venido a tu casa casi que por obligación. Pero hoy decido cambiar mi actitud. Y me voy a enfrentar a todo esto con expectativa. Porque la palabra va a iniciar la fe. La va a encender en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque en este lugar hay retos listos, preparados en esta noche. En el nombre de Jesús. Hay planes de bien para todos nosotros. Planes que tienen futuro y esperanza. Hoy esos planes se activan en el nombre poderoso de Jesús. Y yo te pido, Señor, que esos planes ahora sean confirmados por tu palabra. Danos una palabra, Señor, sobre la cual nos podamos cimentar y fundamentar. Tú me dijiste hace un tiempo, esfuérzate y alcanzarás el galardón. Tú me dijiste hace un par de años,
manos a la obra, yo estoy contigo. Tú me dijiste la semana pasada, mi estrategia, mi plan tendrá éxito. Me aferro a tu promesa, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que conforme a como tú has dicho, así se hará. En el nombre de Jesús. El cielo y la tierra han pasado, pero tu palabra permanece y permanecerá. Tu palabra jamás vuelve vacía. Por eso hoy yo proclamo el cumplimiento en el sí y en el amén de tu palabra sobre mí. En el nombre de Jesús. Y empiece a proclamar lo que Dios ha dicho de usted. Empiece a predicarse usted mismo y diga: Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Él me dijo que me prosperaría, Él lo va a hacer. Él me dijo que lo haría, Él tiene el poder para hacerlo de nuevo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, en el nombre de Jesús. Así que yo decido hoy aferrarme a esa promesa, porque las promesas de Dios se cumplen en el sí y en el amén. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios tiene planes espectaculares para mí, para mi familia. Declárelo, dígale: hoy el temor queda desvanecido, derrotado a través de la palabra. Háblalo, no tengas miedo. Dios dice que desea que yo sea prosperado y que goce de buena salud, así como crezco espiritualmente. Jesús vino a darme vida y vida en abundancia. No es pensamiento positivo, es fe. Es creer lo que no ha existido o lo que no ha pasado como si ya estuviera, porque esa es la capacidad que nos da la fe, de llamarlo del futuro aquí al presente y declararlo en el nombre de Jesús. Porque el Señor me dijo también hace un par de meses en Deuteronomio capítulo 1 versículo 31 que Él iría delante de mí y que Él pelearía por mí en todas mis batallas. Dios está peleando por mí y Dios, al pelear por mí, no pierde ni una sola. Así que soy más que vencedor. Yo soy más que ganador. Yo soy más que victorioso en aquel que me amó a mí primero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo Jesús yo soy más que vencedor. Y te doy gracias por tu palabra, porque nos afirma, nos anima, nos alienta. Señor, salimos decididos de este lugar a actuar a donde tú nos mandes. Así como me dijiste a mí hace un tiempo: ve y ponte en marcha y actúa. Señor, yo declaro que aquí los corazones hoy se activan y actúan en el nombre de Jesús. Declaro milagros, hazañas, proezas, maravillas. Y así como tu palabra dice que hay muchos héroes de la fe, yo declaro en esta noche que en este lugar hay héroes de la fe. Y así como dice tu palabra, como la estudiaba yo hoy, decía: fue por la fe que Noé, fue por la fe que Abraham. Yo declaro tu nombre hoy y digo: fue por la fe que Bernardo, fue por la fe, y decláralo tú mismo hoy: fue por la fe que yo logré, que yo conquisté este monte. Fue por la fe que yo fui y conquisté la tierra de los gigantes. Fue por la fe que yo entré a la tierra prometida y la conquisté. Fue por la fe que yo viajé. Fue por la fe que yo entré a ese trabajo. Fue por la fe que yo me casé. Fue por la fe que yo he tenido hijos. Fue por la fe que se levantó esta iglesia. Fue por la fe